por el pH que se encuentra a nivel sanguíneo, y el cual, pues depende de la literatura, va a rondar entre 7.36, 7.44, 7.35, 7.45. Sin embargo, a nivel intracelular, el pH es un poco menor, es alrededor de 7.2, y este equilibrio ácido-base a nivel intracelular va a mediar gran parte de procesos celulares que se encuentran pues sensibles a estos movimientos en el equilibrio ácido-base, desde activación como inactivación de enzimas metabólicas o incluso favoreciendo transporte de ciertos solutos. Es importante recordar que los amortiguadores, tanto intra como extracelulares, son el principal mecanismo de defensa contra cambios en el pH, y dentro de todos los que existen, pues el más importante es el que se genera mediante el bicarbonato y el dióxido de carbono. Es importante recordar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la cual nos habla que el pH va a estar directamente relacionado con la concentración de bicarbonato y de dióxido de carbono. Y también esta segunda ecuación creo que la vamos a ver durante toda la exposición. Es un sistema de amortiguación fisiológico. Se dice que es el más importante por esta capacidad cuantitativa que tiene para amortiguar tanto cargas ácidas como alcalinas. Todo esto mediante la regulación del bicarbonato y del dióxido de carbono a nivel pulmonar como renal. Nos dice que esta, mm, esta ecuación, el dióxido de carbono se va a llegar a hidratar. Veremos más adelante que el proceso puede ser de forma pasiva, la cual es un poco más lenta, o solventada por la anhidrasa carbónica para formar el ácido carbónico, que sería el compuesto de en medio. Este puede irse hacia la derecha para formar hidrógeno y bicarbonato, y esta sería una de las formas para nosotros poder estar reabsorbiendo bicarbonato a nivel de la nefrona, como veremos un poquito más adelante. El bicarbonato en el plasma, pues ya sabemos que a nivel renal es donde tiene la mayor importancia por su reabsorción, por la producción de nuevo bicarbonato, o por incluso pues titular un poco de excreción de bicarbonato. Se dice que una persona normal en una dieta occidental tiene un consumo diario de ácidos en la dieta, la cual va a rondar más o menos un miliequivalente por kilo por día. La forma para poder eliminar esa carga de ácido extra que está consumiendo el cuerpo es mediante ácidos no volátiles que se pueden llegar a eliminar por la orina, como el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico. Sin embargo, se sabe que la eliminación de este ácido no volátil por la orina también va a contribuir a la formación de bicarbonato. Ahorita veremos cómo. Igual a manera rápida, el otro sistema buffer pues era el dióxido de carbono. Se dice que en la ventilación alveolar hay una eliminación aproximada de 15 moles de dióxido de carbono al día por metabolismo oxidativo celular de forma normal. Esto va a mantener el PCO2 en una concentración aproximada de 40 milímetros de mercurio, la cual va a estar regulada por los quimiorreceptores que se encuentran en el bulbo raquídeo a nivel de la médula oblongada, los cuales van a ser altamente sensibles al pH y al dióxido de carbono, y también son sensibles al bicarbonato. Sin embargo, en una respuesta un poco más tardía por la barrera hematoencefálica, que hace un poquito más difícil que detecte las alteraciones en el bicarbonato. El dióxido de carbono, cuando aumenta en el plasma, pues va a disminuir el pH cerebral, aumentando la frecuencia respiratoria, el estímulo de la ventilación, y esto, como se menciona, pues es una respuesta rápida, a diferencia del bicarbonato. Cuando hay una disminución de pues teóricamente también va a disminuir el pH, pero el estímulo va a tardar, va a ser un poco más lento. Se habla incluso de un periodo de 12 a 24 horas después de que ocurra este cambio, se va a corresponder con el estímulo. Y es importante recordar que lo máximo que puede llegar a disminuir el PCO2 con este estímulo de aumento de la frecuencia respiratoria, pues es no más de 10 a 12 milímetros de mercurio. El control renal del bicarbonato. Bueno, tiene dos puntos muy importantes. Uno es prácticamente la reabsorción de todo el bicarbonato filtrado, pues se va a reabsorber en diferentes partes en menor o mayor porcentaje durante toda la nefrona. Y también el segundo punto muy importante es la producción de nuevo bicarbonato a través de otros procesos que veremos más adelante. Se dice que en una persona normal de 70 kilos sin algún problema,
pues va a tener más o menos un filtrado de 4.500 miliequivalentes día de bicarbonato. De este, el 80% va a ser prácticamente reabsorbido a nivel del túbulo proximal, el resto, un 15% en la porción ascendente gruesa del asa de Henle y un 5% final en el túbulo colector, tanto medular como en el cortical como el medular, como veremos más adelante. Si bien hay una disminución en la proporción de reabsorción de bicarbonato a nivel distal, es más importante ahí la secreción de hidrógeno. Esto va a hacer que prácticamente, digamos, la orina pues no lleve bicarbonato. Sin embargo, pues en situaciones patológicas esto siempre va a ser modificable. El control renal del bicarbonato, pues ya sabemos, ya dijimos que en una dieta aparentemente normal va a haber una generación de ácido de 1 milicavalente por kilo y se dice que la generación de nuevo bicarbonato también va a ser igual. Por lo tanto, se presume que la excreción de ácido siempre va a ser equivalente a la producción de bicarbonato en una relación de 1 a 1. Hay formas en la cual nuestro organismo pues tiene la capacidad de poder eliminar ácido por medio de la orina y esto lo veremos un poco más adelante, se los voy adelantando, es mediante la acidez titulable y la producción de amonio. La acidez titulable definida como la excreción de los iones hidrógeno que van a estar amortiguados o con un buffer urinario, llámese fosfato, citrato o creatinina y por lo tanto podemos definir que la excreción neta de ácido va a ser igual a la cantidad de acidez titulable que se pueda llegar a medir en la orina más el amonio que va a ir filtrado menos el bicarbonato producido o eliminado a nivel renal. A nivel del túbulo proximal, pues van a haber varios transportadores y contratransportadores importantes para poder llevar a cabo esta absorción de bicarbonato. Se dice que en el lado apical, que sería el del lado izquierdo en las pantallas, y el lado vasolateral de esta célula del túbulo proximal. A nivel apical vamos a encontrar dos transportadores que van a eliminar el hidrógeno que se encuentra dentro de la célula hacia el espacio luminal. Este va a ser una proteína, un contratransportador de sodio y de hidrógeno. Va a meter el sodio del espacio luminal hacia el espacio intracelular y va a eliminar el hidrógeno que se encuentra en el espacio intracelular, el espacio luminal. Este NHE3, que veremos un poquito más adelante que no es su única función, el transporte del hidrógeno, sino también veremos del amonio, va a ser responsable, perdón, del casi 70% de la producción o de la eliminación de hidrógeno a nivel luminal. El resto va a estar formado por una bomba de hidrógeno ATPasa, que corresponde entre el 30 y 40% de la secreción de hidrógeno. Este hidrógeno, al estar en contacto con el espacio luminal, pues va a encontrar bicarbonato filtrado que se había hecho previamente para formar un ácido carbónico, el cual pues se conoce dentro de otra de las proteínas que se encuentran en la membrana luminal, está esta anidrasa carbónica tipo 4 o membranosa, la cual se va a encargar pues de disociar este ácido carbónico en dióxido de carbono y agua. Se sabe que también pues en el túbulo proximal hay una gran reabsorción de agua, entonces por medio de las acuaporinas se ha visto que hay una porción de transporte del dióxido de carbono que se encuentra en el espacio luminal hacia el espacio intracelular. Sin embargo, el dióxido de carbono per se también es altamente altamente puede llegar a pasar de forma adecuada por la membrana apical, por lo tanto también lo menciona aquí como una difusión pasiva con líneas entrecortadas. Ya una vez dentro, el dióxido de carbono se vuelve a hidratar por medio de otra anhidrasa carbónica. Esta es la tipo 2 o citosólica para formar el ácido carbónico, llegando a lo mismo que prácticamente es lo que teníamos del lado luminal. La liberación de hidrógeno y la liberación de bicarbonato. Se dice que este hidrógeno generado nuevamente pues sirve como reciclaje para continuar con esta secreción a nivel de dado luminal por las dos bombas que ya habíamos mencionado para continuar perpetuando pues la reabsorción de bicarbonato. El bicarbonato reabsorbido a nivel intracelular pues va a ser regresado hacia el lado vasolateral por medio de un cotransportador electrógeno neutro que se llama NBCE1, el cual se va a encargar de sacar tanto sodio como bicarbonato hacia el espacio
vasolateral. Se dice también que este transportador electroneutro lleva una proporción más o menos de 3:1, de 1 a 3, perdón, es decir, un sodio por 3 bicarbonatos, la cual es esencial para que se lleve a cabo este transporte del espacio intracelular al espacio vasolateral. Y también se sabe que hay una proporción en donde el bicarbonato puede llegar a difundir de forma pasiva sin usar algún transportador por medio del espacio vasolateral. Sin embargo, pues aún está en estudio qué canal o qué proteína es la que ayuda a que haya esta reabsorción pasiva de bicarbonato. Bueno, las proteínas, que es el contratransportador de sodio e hidrógeno, del cual hablamos, que es el principal eliminador, digamos así, de hidrógeno intracelular al espacio apical, pues no únicamente se encuentra a nivel renal, realmente hay varias isoformas de este. Dentro de los importantes, pues a nivel renal en el adulto está en una mayor proporción la NHE3. Sin embargo, menciona en la literatura que también, por ejemplo, en los pacientes neonatos va a haber una mayor cantidad de la NHE8. Entonces, no solo se va a encargar de la excreción y reabsorción de cloro con el hidrógeno, sino también va a estar muy importantemente ligada a la reabsorción del cloruro de sodio y del agua, a la secreción del amonio, e incluso cuando este contratransportador presenta íntima relación con algunas proteínas como la megalina, puede llegar a producir reabsorción tanto de aminoácidos por un gradiente electronegativo como por esta unión con la megalina mediante endocitosis de ciertas proteínas. Y obviamente van a haber sustancias que inhiben y sustancias que estimulan la actividad y la expresión de este contratransportador. Se dice que la angiotensina 2 tiene un efecto bifásico, como pueden ver está en la parte que inhibe y también que estimula. Se dice que a concentraciones muy altas lo que va a ser estimular la formación y la presentación o que sea un poco más activa esta bomba, y en concentraciones muy bajas lo va a llegar a inhibir. Se dice que la PTH y la dopamina regulan un proceso mediante la AMP cíclico, que va a hacer que haya un aumento de AMP cíclico con una disminución tanto en la activación como en la traducción de señal para formar esta proteína de transporte. Y obviamente se sabe que los cambios en el pH, la acidemia o la alcalemia, pues va a ser sensible a que sean mayor o menor activación de estos cotransportadores. Dentro de uno de los artículos que se encontró, pues ya sabemos que no solo existe esta proteína a nivel renal, sino también a nivel cardíaco. Se dice que en algunas situaciones en la cual hay una activación de norepinefrina, de angiotensina e incluso una hiperglucemia, va a haber una expresión o una sobreactivación de estas dos proteínas, tanto a nivel cardíaco como a nivel renal. Como ya sabemos, a nivel renal, pues tiene que ver mucho con la regulación del cloruro de sodio y del agua, por lo tanto va a haber una retención renal de sodio, y a nivel cardíaco se ha visto que puede llegar a ocasionar cambios a nivel de la estructura microvascular y del músculo cardíaco. Por lo tanto, pues son buenos objetivos terapéuticos para intentar limitar un poco del daño tanto renal como cardiovascular que presentan los pacientes con, por ejemplo, una hiperglucemia, por solo mencionar esta. Otra de las proteínas que se encuentran dentro del espacio apical para poder eliminar el hidrógeno intracelular y favorecer la reabsorción de bicarbonato es la hidrógeno ATPasa. Se dice que este hidrógeno ATPasa es de contenido vacuolar, es decir, va a estar contenida dentro del citosol y mediante ciertas señales puede llegar a expresarse en el lado apical como en el lado vasolateral. Sin embargo, a nivel del túbulo proximal podemos decir que prácticamente va a estar en el lado apical. Va a ser el segundo mecanismo de secreción en el túbulo proximal, correspondiendo entre un 30 y un 40% de la secreción de hidrógeno. Y esta va a ser sensible al pH que se encuentre tanto en los endosomas y en los lisosomas. Esto va a hacer que se llegue a expresar a nivel de la membrana en las microvellosidades apicales del túbulo. Esta también va a estar estimulada por la angiotensina 2. Se dice que la angiotensina 2 al aumentar, pues va a haber una activación en el receptor de angiotensina 1,
promoviendo que la porción citosólica se empiece a expresar a nivel de la membrana apical. También en los procesos de acidosis metabólica, generalmente en procesos crónicos, va a haber una mayor expresión de este transportador, y a diferencia del transportador NHE3, que va a ser principalmente el regulador de la secreción de hidrógeno en la porción S1 y S2, en la porción S3 del túbulo proximal, este va a ser nuestro principal regulador. El siguiente cotransportador, que ya ahora nos iríamos hacia el lado vasolateral, es el cotransportador de sodio hidrógeno, que se denomina NBCE1A. Realmente este proviene de está codificado en el gen SLC4A4, y hay alrededor entre 5 variantes actualmente encontradas en el humano, porque pues en ratones y en conejos se han encontrado unas cuantas más. Realmente este cotransportador electroneutro se va a llevar a cabo una acción mediante un contragradiente, es decir, va a sacar el hidrógeno, el sodio y el bicarbonato de un espacio en donde hay una menor concentración hacia un espacio donde hay una mayor concentración. Este contragradiente va a estar favorecido generalmente por la bomba de sodio-potasio ATPasa, la cual va a estar regulando la electronegatividad intracelular, favoreciendo la activación de este cotransportador. Como les mencioné, se sabe que tiene una proporción que es específica de 1 a 3, en donde se ha visto que incluso alteraciones tan mínimas como que la proporción sea de 1 a 2, hace que el bicarbonato que ya se encuentra intracelular no pueda ser no se pueda mover hacia el espacio vasolateral, produciendo incluso defectos ya a nivel estructural de la proteína, produciendo acidosis tubular renal proximal. También este cotransportador pues va a estar modificado, estimulado o inhibido por ciertas sustancias. La PTH y la dopamina menciona que es prácticamente la misma vía que en la NH3, por un aumento del AMP cíclico con una disminución en la expresión de este cotransporte, y la angiotensina, el ATP y la norepinefrina o el fosfatidilinositol pues llegan a estimular tanto la producción de ARN mensajero para la generación de esta proteína como para su mayor activación. A nivel del túbulo proximal, obviamente van a haber situaciones que van a regular la reabsorción de bicarbonato, entre ellas, ¿cuáles van a disminuir? Pues bueno, esto va a ser un poco de lógica. En alcalosis, teóricamente en una persona normal, pues tiene que haber una disminución en la reabsorción de bicarbonato, a diferencia de la acidosis. Se dice que cuando hay un aumento del CO2, pues va a haber una estimulación de la angiotensina 2, que va a estimular el receptor de angiotensina 1, promoviendo, como ya vimos, las dos proteínas que van a regular el transporte tanto de hidrógeno en el lado luminal como de bicarbonato en el lado vasolateral. Y también nos habla sobre la estimulación del receptor sensor del calcio en procesos de hipercalcemia o con calcimiméticos. También hay un aumento en la estimulación de la formación de la proteína NH3 para la secreción de hidrógeno, y que haya sustrato para una reabsorción de bicarbonato. Teóricamente se han investigado que a nivel del túbulo proximal pues vamos a encontrar también receptores, no solo como los que se encuentran a nivel cerebral, sino también a nivel de la nefrona, que van a detectar estos cambios ácido-base para regular tanto la reabsorción aumentada o una disminución de esta del bicarbonato. Sin embargo, pues aún se encuentran todavía en tela de estudio. Continuando, en el asa de Henle, como ya habíamos dicho, va a haber una reabsorción del bicarbonato filtrado aproximado entre un 10 y un 20% del que ya se había filtrado primeramente antes de entrar al túbulo proximal. Y aquí va a ser un sitio de absorción activa, es decir, los transportadores que encontramos, todos van a ser favorecidos por el uso de ATP. En el asa de Henle podemos decir que en la porción descendente que ya habíamos visto, esta va a ser muy permeable al agua. Esta permeabilidad que existe del agua va a hacer que haya un aumento en la concentración de bicarbonato previo y posterior de haber pasado esta sección del asa de Henle. Como podemos observar aquí, va a haber un incremento que había de 7 a 9 milimoles a casi 10 a 15, aumentando incluso el pH. Este aumento en la concentración de bicarbonato por
porción del asa de Henle va a favorecer su transporte por difusión pasiva en la porción ascendente, generalmente en la porción ascendente gruesa, mediante transportadores no solo de cloruro de sodio, sino también por la bomba de sodio potasio 2-cloro. Estos van a ser factores que van a contribuir a la reabsorción del bicarbonato, es decir, el aumento en la concentración dentro del túbulo del bicarbonato por esta, podríamos decir, disminución del agua que hay en la porción descendente delgada del asa de Henle. ¿Cómo se lleva a cabo la absorción a nivel del túbulo del asa de Henle, perdón? Bueno, primeramente sabemos que ahí dentro de nuestra célula va a haber bicarbonato. Este bicarbonato, como ya hayamos visto, realmente va a seguir siempre la misma línea. Va a haber una hidratación del dióxido de carbono mediada por una anhidrasa carbónica, en este caso sería la tipo 2 o citosólica, y va a generar bicarbonato dentro de nuestra célula. Este bicarbonato, para poder ser reabsorbido a nivel del espacio vasolateral, va a utilizar el intercambiador aniónico tipo 2, en este caso que va a favorecer la salida de bicarbonato con una entrada de cloro, mediado también por un canal pasivo de cloro, el cual va a estar ayudándonos a este cloro que entró, prácticamente va a salir para poder permitir continuar su activación del intercambiador aniónico. No va a ser la única manera de reabsorción de bicarbonato. También vamos a encontrar la misma proteína que hemos visto, el cotransportador NBCE1, el cual va a mover el sodio y el bicarbonato del espacio intracelular al espacio vasolateral. Y también se encuentran otro tipo de proteínas de la NHE que ya hemos visto, que es sodio hidrógeno, pero esta sería la tipo 1, la cual se va a encontrar en el lado vasolateral, que también va a promover la salida de hidrógeno con la entrada de sodio. Este intercambio va a generar diferencia de electronegatividad para favorecer la salida a nivel apical del hidrógeno por medio de la NHE3 que ya habíamos mencionado previamente en el túbulo proximal, que también se encuentra en el asa de Henle, para poder favorecer esta entrada de sodio con la consecuente entrada de dióxido de carbono de forma pasiva. Se dice que el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, si bien no es específico o primordial en la regulación ácido-base, sí tiene de forma indirecta una activación de esta, ya que al nosotros tener un bloqueo de la bomba sodio-potasio 2-cloro, vamos a disminuir mucho la entrada de sodio, por lo tanto limitando la salida del hidrógeno a nivel apical. Entonces puede llegar a producir pues acidemia, ¿no? Va a haber un aumento del sodio en el túbulo colector con un aumento en la reabsorción posterior en los canales de sodio. Esto va a alterar el voltaje y por lo tanto va a aumentar la secreción de la bomba de hidrógeno ATPasa, favoreciendo un proceso de acidificación. ¿Cómo se va a regular la reabsorción de bicarbonato a nivel del asa de Henle? Bueno, lo mismo, alcalosis metabólica debe disminuir la reabsorción de bicarbonato y una acidosis pues va a aumentar, ¿no? Aquí, como ya vimos, los intercambiadores aniónicos son propensos o bueno, son específicos para el intercambio con el cloro. Por lo tanto, un aumento en la carga de cloro va a favorecer la reabsorción de bicarbonato. La angiotensina también está presente aquí y aquí, a diferencia, está la hormona antidiurética arginina vasopresina, la cual se encarga de producir prostaglandina E2, la cual se ha visto que disminuye en demasiada cantidad la activación de todos los transportadores vasolaterales para poder introducir el bicarbonato intracelular al espacio vasolateral. A nivel de la nefrona distal, que es realmente donde inicia posterior a la mácula densa, se puede observar que realmente ya a este nivel tendríamos el líquido luminal tendría bajo bicarbonato. Nos habla que hay más o menos un promedio de entre 5 y 7 miliequivalentes, a diferencia de lo que encontrábamos en porciones más previas de nuestra nefrona. Sin embargo, si bien la reabsorción del bicarbonato va a estar con una capacidad limitada, la importancia de esta porción de la nefrona va a estar en la secreción de hidrógeno y esto va a estar mediado por las células intercaladas que veremos ahorita más adelante.
Se dice que a nivel del túbulo contorneado distal, pues vamos a encontrar una proporción aproximada entre células de túbulo contorneado distal que van a ser prácticamente el 90% y las células intercaladas que van a estar presentes en un porcentaje menor y generalmente en las últimas porciones del túbulo contorneado distal. Las células del túbulo contorneado proximal pues van a tener también esta proteína NHE, en este caso sería la número 2, la cual se va a encargar del intercambio con el sodio y el hidrógeno para favorecer la entrada de dióxido de carbono y ya no la sabemos. El dióxido de carbono entra, se hidrata por medio de la anhidrasa carbónica, favoreciendo nuevamente el hidrógeno para poder salir nuevamente por nuestro contratransportador y favoreciendo reabsorción de bicarbonato, la cual se va a estar mediada por el intercambiador aniónico con el cloro y obviamente tenemos que tener siempre un canal de cloro sensible para poder seguir llevando esta regulación en la entrada de bicarbonato. Hay que recordar que las células intercaladas hay tres tipos. Está la tipo A, la tipo B y la tipo C o también llamada no A, no B. Las cuales pues van a tener diferentes actividades. Las células intercaladas tipo A se van a encargar de la secreción de hidrógeno. Las células intercaladas tipo B se van a encargar de la secreción de bicarbonato y las no A, no B pues van a tener otras actividades que incluso en la actualidad no están del todo descritas. A nivel del túbulo colector va a empezar a haber una mayor proporción de células intercaladas, también de las de tipo A. Aquí encontramos una proporción mayor de las células principales, las cuales realmente no van a tener como tal un control dentro de la regulación ácido-base a nivel tubular. Sin embargo, como ya habíamos visto en clases previas, pues están transportadores muy importantes para el control del sodio y del potasio. Y bueno, aquí en el túbulo colector ya habíamos comentado, pues las intercaladas tipo A, las cuales se van a encargar de la secreción de hidrógeno. Esta imagen nos puede resumir cuáles son los tres tipos de células intercaladas que se encuentran en nuestro organismo. Están las tipo A, las tipo B y las no A no B o también denominadas tipo C. Y en los círculos de colores son las proteínas estructurales que se encuentran tanto en el espacio vasolateral como en el espacio luminal. Estas van a tener suma importancia porque son las que nos van a decir por qué pueden llegar a excretar hidrógeno o secretar bicarbonato y por ejemplo incluso tienen estas proteínas RH que son glicoproteínas similares a la de los eritrocitos, las cuales van a tener suma importancia en el intercambio del amonio que veremos un poquito más adelante. En resumen, la célula tipo A, como podemos observar, pues va a tener esta glicoproteína, que es la tipo B, el intercambiador aniónico tipo 1, que es el que ya habíamos visto que va a meter cloro para poder reabsorber el bicarbonato, y también va a tener una glicoproteína tipo C. Del lado apical va a estar la bomba de hidrógeno, que va a ser la encargada de poder secretar el hidrógeno que está dentro de la célula hacia el espacio luminal. Y también va a estar otra proteína que es una glicoproteína tipo RH, que es la tipo C, que igual va a favorecer la salida del amonio de la célula hacia el espacio luminal. La tipo B, a diferencia de la tipo A, como vamos a observar, prácticamente tiene muchos menos proteínas estructurales. De entre ellos está la pendrina. La pendrina va a favorecer la salida de bicarbonato de la célula hacia el espacio apical. Y del otro lado va a estar la bomba de hidrógeno ATPasa, que pues teóricamente haría una reabsorción del hidrógeno del espacio intra al espacio vasolateral. Como podemos observar y como se les mencionó previamente, esta bomba de hidrógeno ATPasa es de aspecto vacuolar, está a nivel citosólico y mediante regulación se puede llegar a expresar en el lado apical como en el lado vasolateral. Se dice que las células intercaladas a nivel del túbulo conector, perdón, pues va a haber un predominio de la tipo A y de la tipo no A no B. A nivel de el colector cortical vamos a encontrar ambas, tanto tipo A como tipo B, es decir, también va a favorecer la salida de hidrógeno con la salida de bicarbonato. Y por último, en el túbulo colector medular interno y externo va a haber un predominio de la tipo A. ¿Cómo lleva a cabo su función la célula intercalada tipo A? Que ya hayamos dicho es secreción de hidrogeno con reabsorción de bicarbonato. Ellas, vamos a empezar igual desde el lado luminal. Tenemos que tener un transportador de hidrógeno que saque el hidrógeno intracelular al espacio luminal. Este va a ser una bomba de hidrógeno potasio ATPasa
y también una bomba de hidrógeno ATPasa que ya habíamos comentado. Estas se van a encargar de sacar el hidrógeno del espacio intra al espacio luminal. Sin embargo, en la bomba de hidrógeno potasio, pues va a haber una reabsorción como tal del potasio, el cual puede seguir dos vías: pasar al espacio base lateral por un canal sensible al potasio, o seguir sirviendo como reciclaje para seguir favoreciendo la salida del hidrógeno. La bomba de hidrógeno ATPase es la misma que ya habíamos visto previamente, y pues se va a seguir la vía que ya habíamos comentado. El bicarbonato que se encuentra en el espacio luminal, que en este caso pues ya sería una escasa cantidad, se va a unir con el hidrógeno. Como podemos observar en la célula intercalada tipo A nivel de los túbulos distales, no encontramos la anhidrasa carbónica que estaba en la membrana. Por lo tanto, esta asociación entre el bicarbonato y el hidrógeno va a ser un poco más lenta para poder formar el ácido carbónico, el cual se va a disolver. El dióxido de carbono va a pasar hacia el espacio intracelular por medio de una difusión pasiva, en donde aquí sí vamos a encontrar una anhidrasa carbónica, que es la tipo 2 o citosólica, que va a generar la formación de ácido carbónico para poder llevar hidrógeno nuevamente hacia las bombas y continuar perpetuando la reabsorción de bicarbonato. Aquí en el espacio vasolateral, el intercambio o la reabsorción del bicarbonato va a estar mediada también por un intercambiador aniónico, el tipo 1 que ya hemos visto, el cual va a favorecerse por el uso del cloro. Y bueno, obviamente la bomba de hidrógeno ATPasa no es la única que se encuentra a nivel renal. De hecho, la principal y la que se investigó primeramente es la que se encuentra en las células gástricas para el ácido clorhídrico. Y pues bueno, se ha visto que ciertos medicamentos pueden llegar a inhibir esta bomba de hidrógeno, promoviendo acidosis, ¿no? Acidosis tubular, en este caso, pues sería de tipo distal. Como ya les mencioné, la bomba de hidrógeno ATPase es de aspecto vacuolar. Esta es una imagen de la estructura molecular de la bomba, en donde podemos observar que está compuesta por dos dominios, un dominio B1 y un dominio B0. El dominio B0 se encuentra dentro de la membrana o transmembrana, y el dominio B1 está pues externa a la membrana celular. Se dice que el dominio B1 está compuesto por 8 subunidades compuestas por alfa y beta, y se sabe que alteraciones en la regulación genética de la subunidad beta pues puede llegar a producir acidosis tubular renal también de tipo distal por estas alteraciones estructurales. Se dice que la porción que se encuentra transmembrana es la que va a favorecer la salida del hidrógeno del citosol hacia el espacio apical. Bueno, la célula intercalada tipo B, que habíamos comentado que es la que se va a encargar de secretar o de sacar el bicarbonato del espacio intracelular al espacio apical, va a estar mediada por la pendrina. La pendrina, que igual ya habíamos visto en la imagen, va a ser una proteína estructural que se va a encargar de sacar el bicarbonato intra al espacio apical con una reabsorción del cloro. El cloro puede llegar a pasar a nivel vasolateral por un canal que es sensible al cloro si no sea algún transportador. Sin embargo, aquí igual esta es la otra diferencia en cuanto a la tipo A con la tipo B. Recordando que esta bomba pues estaba de este lado, ahora aquí va a estar en el lado vasolateral, mediando la salida del hidrógeno hacia el espacio vasolateral. Se dice también que aunque pudiéramos aquí nosotros pensar que realmente va a haber solo una absorción neta de hidrogeniones, también va a haber una absorción un poco menor y más controlada del bicarbonato, también por intercambiadores aniónicos tipo 1 con el cloro. Sin embargo, la diferencia es esta, la primordial es esta, que el bicarbonato va a salir mediante un transportador que se denomina pendrina para poder salir del espacio intracelular al espacio apical. Se dice también que la célula intercalada va a tener una bomba, que ya habíamos visto que es la hidrógeno potasio ATPasa, y en episodios de acidosis e hipocalemia, pues va a haber alteraciones estructurales en esta proteína. Por lo tanto, pueden llegar a regular una hipocalemia la presencia de una acidosis por alteraciones estructurales en la proteína de la bomba de hidrógeno potasio. Bueno, entonces podemos resumir
de buenas maneras que el túbulo colector cortical se va a encargar tanto de una secreción de bicarbonato como una absorción de bicarbonato, porque recordando que tenemos ambas tipos de células, tipo A y tipo B. En el túbulo colector medular interno va a haber prácticamente una absorción de bicarbonato por la célula tipo A, y en la última parte, que es la colector medular interna, va a haber tanto una secreción de hidrógeno como una absorción de bicarbonato. Esto obviamente siempre va a estar regulado por el pH que se va a encontrar en episodios de acidosis. Generalmente se dice que va a haber una adaptación de todos los segmentos del túbulo distal. Generalmente la bomba de hidrógeno ATPasa va a haber una mayor expresión e incluso una actividad de redistribución, como ya hayamos visto que es vacuolar, pues se va a ir hacia el lado apical para favorecer la salida de hidrógeno para intentar corregir la alteración ácido-base. También se dice que en los episodios de acidosis va a haber un aumento del RNA mensajero del intercambiador aniónico para favorecer la entrada de bicarbonato del espacio intracelular al espacio vasolateral. Va a haber una disminución de la pendrina, que ya habíamos dicho que es importante en la célula intercalada tipo B, que es la que favorece la salida de bicarbonato. Entonces, al haber una menor expresión de esta, pues va a haber una menor excreción de bicarbonato. Y también complejo de la anhidrasa carbónica va a aumentar su actividad en los procesos de acidosis para favorecer la entrada de dióxido de carbono para poder continuar con la formación de ácido carbónico y generación de bicarbonato. Y prácticamente en la alcalosis, pues es lo contrario a lo que vimos en la acidosis. La regulación de la absorción del bicarbonato en el túbulo distal también va a estar regulada por ciertas sustancias. Se dice que el glucagón y la PTH, con el aumento del AMP cíclico, van a lograr una disminución en el ARN mensajero de las bombas que se encuentran a nivel apical. Y también nos dice que la prostaciclina, en este caso la I2, va a disminuir la producción del intercambiador aniónico del bicarbonato, por lo tanto, del bicarbonato con el cloro. Por lo tanto, va a haber una disminución en el lado vasolateral de la absorción de este bicarbonato generado. A nivel situaciones que van a condicionar un aumento en la absorción, bueno, los mineralocorticoides se dice que a dosis muy altas van a favorecer la reabsorción de bicarbonato, la angiotensina que desde un principio habíamos mencionado con la activación del receptor de angiotensina 1 y el aumento del CO2 peritubular que se piensa que es por un regulador, un quimiorreceptor de pH, que va a aumentar también la reabsorción de bicarbonato. Terminando la parte de la reabsorción de bicarbonato, seguimos con el siguiente paso de la generación de bicarbonato. Se dice que la reabsorción de bicarbonato filtrado a veces no va a ser suficiente para mantener la homeostasis. Es decir, que el paciente tenga un consumo excesivo de ácidos, pues no nos va a alcanzar el bicarbonato que ya tenemos per se en nuestro cuerpo, por lo tanto debemos de generar nuevo bicarbonato. ¿Cómo se va a generar ese bicarbonato? Bueno, hay dos formas, por la excreción del amonio o por la formación de acidez titulable para poder eliminar ese ácido extra con buffers urinarios. Esto es lo que va a determinar la excreción neta de ácido. Se dice que de ambas hay un mayor porcentaje de sistema de buffer y de generación de bicarbonato proveniente del amonio, a diferencia de la acidez titulable, que es prácticamente el 20%. Y obviamente alteraciones en esta formación tanto de amonio como de buffers urinarios, pues van a terminar en una alteración ácido-base por un exceso de ácido endógeno. Primeramente vamos a hablar del amonio. El amonio, como ya sabemos, pues se va a encontrar en dos formas. Puede ser amoníaco, que es el NH3, que se junta con el hidrógeno para formar el amonio. Casi todas las células epiteliales pueden llegar a producir amonio. Sin embargo, se dice que el principal sitio de la amoniogénesis es en el túbulo proximal, como veremos ahorita. La excreción urinaria de amonio corresponde a 2/3 de la excreción ácida neta y el tercio restante sería el correspondiente por la acidez titulable. Si bien el amonio es un mal amortiguador porque tiene una constante de disociación muy alta, las características que lo hacen tanto estructuralmente como
electroneutralmente similar al potasio, hace que sea fácilmente intercambiable a nivel de toda la nefrona, como veremos más adelante. Entonces es muy importante acordarse de eso, de la similitud que tiene el amonio con el potasio, que incluso compite para poder pasar por los transportadores de potasio. Se dice, como ya dijimos, la amoniogénesis va a estar principalmente mediada en el túbulo proximal. Esta amoniogénesis va a estar dada por el metabolismo de la glutamina, que es uno de los aminoácidos. Esta glutamina va a entrar por el transportador BAT1, el cual al entrar dentro de la célula en el túbulo proximal va a empezar una cascada de metabolismo por ciertas enzimas. Se habla que la glutamina entra por un transportador de glutamina a nivel nuclear, y aquí va a entrar en contacto con la glutaminasa fosfato dependiente, y aquí se va a generar un amonio. Este va a ser el primer amonio generado por el metabolismo de la glutamina. Después de entrar en contacto con con esta enzima, la glutaminasa va a entrar en contacto con la deshidrogenasa de glutamato, generando un segundo amonio. El compuesto final que va a generar estas dos reacciones es el alfa-cetoglutarato, el cual puede llegar por el metabolismo de los ácidos tricarboxílicos, generar bicarbonato, y al pasar fuera del núcleo de la célula, entrar en contacto con el ácido oxalacético para entrar en el metabolismo de la gluconeogénesis por medio del fosfenol piruvato, que es la enzima PEP que está acá, para generar el glucosa. Entonces podríamos decir que la amoniogénesis como tal va a tener tres fines: generar dos amonios, un bicarbonato y la producción de glucosa. La amoniogénesis ocurre, como ya dijimos, principalmente en el túbulo proximal. Eh, Esta amoniogénesis, que va a estar mediada por el metabolismo de la glutamina, va a tener una secreción en el lado apical por medio del transportador NH3, que ya habíamos comentado que no solo va a ser permeable al hidrógeno, sino también al amonio e incluso algunos aminoácidos y oligopéptidos. Se dice que el amonio, a nivel del túbulo distal, del asa de Henle, perdón, va a haber una reabsorción mediada por el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Como ya dijimos, el amonio y el potasio se pueden llegar a introducir por el mismo transportador. Entonces, a nivel de enlace de Henle, este será la principal vía para que el amonio pueda ser reabsorbido. Sin embargo, igual como ya se mencionó, a nivel del túbulo distal, en las células intercaladas, vamos a encontrar estas glucoproteínas del grupo RH, las cuales van a ser altamente permeables al amoníaco para que ya dentro del espacio luminal se genere amonio. Ahorita vamos a ver paso a paso. El transporte del amonio en el túbulo proximal va a estar mediado por un mecanismo de secreción que es por la bomba NHE3 que ya habíamos mencionado. Esta va a intercambiar el sodio del espacio luminal por el amonio del líquido intracelular al espacio luminal. Este amonio generado pues puede llegar a ser inhibido por la amiloride, un antagonista de la aldosterona, un diurético ahorrador de potasio. Por lo tanto, puede llegar a disminuir en suma cantidad la eliminación del amonio. Entonces, a nivel luminal tenemos a la NH3, que es la que nos va a favorecer la salida del amonio. En el transporte de a nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle va a estar mediado, como ya les había comentado, del cotransporte sodio-potasio 2-cloro. Como podemos observar aquí, el sodio va a entrar, en vez del potasio va a entrar el amonio, y el cloro también va a pasar. Ya dentro, el amonio puede llegar a introducirse dentro del espacio peritubular por medio de difusión pasiva, donde nuevamente se va a aumentar la concentración de amonio a nivel medular mediante una conjunción del amoníaco con el hidrógeno que se encuentra a nivel medular, y aquí se va a mantener para posteriormente volver a ser eliminado por medio de las glucoproteínas tipo RH que se encuentran en el túbulo distal. Las glucoproteínas RH, que pues como ya sabemos la principalmente sonada es la que se encuentra a nivel de los eritrocitos, no es la única. Realmente hay a nivel tanto intestinal como pulmonar, incluso a nivel hepático y de la piel. De estas, la tipo C sería como que la primordial por la facilidad que tiene para el transporte del amonio. Esta
esta glicoproteína tipo C del RH, pues es expresada en órganos transportadores de amonio. Generalmente en el túbulo contorneo distal va a haber una mayor concentración de ellas en el túbulo, en las células que se encuentran en el túbulo colector de la médula interna. Generalmente en las células intercaladas, en las que serían las tipo A. La membrana apical se va a expresar tanto en la membrana apical como en vesículas que se encuentran a nivel citosólico. Para regular si se puede, tiene que ir hacia la membrana apical o hacia el espacio vasolateral. Y se ha visto que mediante algunos medicamentos como la ciclosporina ha habido una menor expresión de esta glicoproteína. Y también va a estar parte de la secreción o de la absorción del amonio, va a haber un transporte de dióxido de carbono de forma pasiva. A nivel del túbulo colector, pues bueno, vamos a ver que aquí se encuentran las glicoproteínas del grupo RH, la tipo B, la tipo C, que la tipo C puede ser tanto en el espacio vasolateral como en el área luminal, van a contribuir a la mayor parte del contenido de amonio en la orina. Como ya habíamos dicho, en el asa de Henle va a haber una reabsorción a nivel medular del amoníaco y se va a neutralizar, por así decirlo, con el hidrógeno que ya se encontraba ahí para formar amonio. Este amonio puede llegar a pasar de forma directa por estas dos glicoproteínas para nuevamente llevar a cabo su efecto para poder salir a nivel del espacio luminal. Esto puede ser por la proteína tipo C, de la glicoproteína tipo C del RH. Como podemos observar aquí, pues es una difusión prácticamente pasiva por un canal sensible al amonio. Y también ya dentro de aquí, que este realmente sería el amoníaco, va a estar promovida su formación de amonio por las bombas que ya habíamos mencionado previamente, que era la de hidrógeno y la de hidrógeno potasio, para que juntas generen el amonio y este amonio sea eliminado a través del espacio luminal, pues en la orina. Este va a haber un transporte paralelo a nivel de la proteína NHE3, que es la que está aquí, que era la que habíamos comentado, que eh, no solo se va a encargar de la excreción de hidrógeno, sino también del amonio. Y también es importante recordar que va a haber una anhidrasa carbónica a nivel citosólico, la cual nos va a ayudar a seguir generando hidrógeno para poder, eh, digamos, amortiguar el amoníaco que va a salir por el espacio luminal. Aquí está. Bueno, tenía entendido que es la amoniogénesis y la formación del amonio, que está por el metabolismo de la glutamina, genera dos amonio, genera un bicarbonato y genera glucosa. Seguimos a la siguiente parte, que es la formación de la acidez titulable. Ya habíamos comentado que los solutos urinarios se llegan a amortiguar con el hidrógeno para poder formar esta famosa acidez titulable. Estas generalmente no van a modificar el pH urinario y no va a pasar más del 30 al 40% de la excreción neta de ácido. Realmente la mayor parte es por el amonio. Sin embargo, en situaciones en donde hay una acidosis, puede haber un aumento de hasta el 50% de esta acidez titulable, únicamente como mecanismo para poder regular pues la excreción tan elevada de ácidos. Dentro de ellos, el fosfato va a ser el primordial, casi en un 50%, pero también se considera al citrato y a la creatinina como parte de estos solutos urinarios que pueden llegar a amortiguar la acidez titulable. Esta gráfica nos habla sobre la capacidad que tienen de buffer estas sustancias que acabamos de mencionar, y podemos observar que el fosfato es la que prácticamente tiene una capacidad mayor a comparación de la creatinina, el citrato e incluso el amonio. Más que nada el amonio es por su constante de disociación, que es muy alta y no favorece la formación o el buffer con el hidrógeno. El fosfato como ácido titulable, pues ya sabemos que prácticamente el fosfato filtrado, es decir, el que no se va a reabsorber, va a ser el que nos va a servir para poder formar ácido fosfórico, el cual va a ser el buffer ya junto con el hidrógeno para poder ser eliminado por medio de la orina. Sin embargo, realmente la formación de ácido titulable por medio del fosfato va a estar íntimamente relacionado con la cantidad de reabsorción de fosfato a nivel del túbulo proximal, es decir, a mayor reabsorción de fosfato, pues va a haber menor capacidad para servir como buffer, como ácido titulable. Entonces se dice que en los episodios de acidosis tiene que haber a nivel proximal una regulación por medio de los transportadores que vimos la clase pasada, para poder favorecer que haya más fosfato filtrado y este pueda servir como amortiguador
del hidrógeno. El citrato también es importante para la homeostasis ácido-base y generalmente viene regulado y producido por el metabolismo del ácido tricarboxílico, que es sustrato del ciclo de Krebs. La gran mayoría del citrato se encuentra en el plasma, sin embargo, se ha visto que la excreción neta de citrato va a ser igual a la excreción de bicarbonato por esta formación de acidez titulable. El citrato tiene dos papeles en la homeostasis ácido-base. Una va a ser como tampón urinario, que va a contribuir a la excreción de ácido titulable, y como vimos, la número 2 va a ser como un sustrato en el ciclo de Krebs. Va a haber situaciones en la cual va a haber una disminución de esta capacidad de buffer, como por ejemplo con medicamentos como la acetazolamida o incluso dietas hiperproteicas en donde no va a haber tanto citrato para la generación de acidez titulable. Esta imagen realmente va a resumir cuáles son las formas de acidez titulable y de la producción de amonio. Como ya habíamos visto a nivel de las células del túbulo proximal, recordando, el dióxido de carbono entra, se forma por la anhidrasa carbónica, el ácido carbónico, para poder disociarse en hidrógeno y en bicarbonato. El bicarbonato puede llegar a pasar al espacio del capilar peritubular por medio del transportador NBC1, que va a ser favorecido por el sodio. Sin embargo, este hidrógeno que nos sobró en la ecuación, pues va a tener varias formas de poder ser eliminado en la orina. Ya habíamos mencionado que mediante la generación del amonio, el hidrógeno sale, se encuentra con el amoníaco, forma amonio y de esta forma puede ser excretada en la orina. Sin embargo, también en presencia de fosfato puede llegar a formar el ácido fosfórico para poder eliminarse por la orina. A nivel del citrato, también nada más nos menciona una regulación en donde el citrato se le pega el amonio y con esto puede ser también eliminado en la orina. Y en estas tres formas de amortiguar el hidrogenión que va a ser excretado por el espacio luminal, podemos observar aquí una reabsorción neta de bicarbonato. Por eso se dice que la excreción de ácido va a ser igual a la formación o la reabsorción de bicarbonato. En conclusión, la homeostasis ácido-base va a estar siempre regulada por sistemas amortiguadores. Dentro de ellos, como mencionamos al principio, la más importante va a ser la formada por el bicarbonato y el dióxido de carbono. Van a existir diferentes transportes en los distintos segmentos de la nefrona. Sin embargo, la gran mayoría va a repetir el uso de ciertas proteínas estructurales, como ya vimos, la NHE3, la NBC1A. Sin embargo, pues es importante recordar en qué parte del espacio está, si está en el lado apical o en el lado vasolateral, para producir o disminuir la acidemia que se encuentra a nivel de la orina. En el túbulo proximal, como ya vimos, es el principal lugar donde se va a absorber más bicarbonato y también es el lugar en donde se genera el amonio. El túbulo distal, más que favorecer la reabsorción de bicarbonato, va a estar principalmente ligado a la secreción de hidrogeniones y también en cierta capacidad poder secretar el bicarbonato por las células intercaladas tipo B con el uso de la pendrina. La excreción neta de ácidos va a ser prácticamente la reposición del bicarbonato que previamente habíamos usado, recordando la frase, cada generación de ácido es un bicarbonato que se repone. Esta forma de excreción neta de ácidos, como vimos, va a estar íntimamente regulada en un 80% por el amonio y una proporción menor por la acidez titulable. Y sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Eh, Buen día, Rubén. Hola, buen día, doctor. Pues en general bastante bien. Este es un tema bastante, bueno, prácticamente todos los que han abarcado la fisiología han tenido un grado de complejidad alta. Este en especial es muy complicado por la cantidad de fenómenos que suceden simultáneamente a varios niveles y que inclusive están influidos por otros factores externos, ¿no? Desde la dieta hasta cuestiones farmacológicas, la parte de renina, angiotensina, aldosterona, fármacos, o sea,
es algo muy complejo. Yo creo que aquí como en general la presentación bien, que las diapositivas todas tenían referencias bibliográficas, estabas explicando adecuadamente los diagramas. Yo creo que aquí la aportación que podría dar, pues para tratar de ir puliendo cada vez más las presentaciones, es que si bien en un momento dado todo puede ser importante, hay unas cosas que debe uno de sobresalir cuando uno prepara las sesiones, a lo que, como más o menos lo que pusiste al último de ciertas conclusiones. Es decir, hay personajes principales es decir, que llevan la cabeza sobre el proceso mismo, y a lo mejor hay otros principales en los reguladores. Entonces, uno debe de tratar de poner el énfasis en estos fenómenos más grandes, y probablemente los personajes accesorios o los canales que pueden tener cierto papel, pero no es el preponderante, pues o pasarlos muy por encima o tenerles una mención ahí como colaboran, porque llega un momento en donde, pues ahorita cuánto vamos, casi una hora de clase, y de repente pues uno ve pues por lo menos 40 procesos diferentes, y dentro de esos 40 procesos diferentes no todos tienen la misma relevancia este, para, para fines prácticos. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver cuál es el papel principal, a pesar de que sí lo mencionaste, pero darle un mayor realce a la parte que sucede eh, en el túbulo colector y en sus partes iniciales, pensando en la generación de bicarbonato y sobre todo el intercambiador, el NH3, por ejemplo, porque ahí uno de los elementos que está jugando constantemente con todas estas reacciones es el sodio. Entonces el sodio, al ir, al tener una alta reabsorción a los niveles proximales, como lo vimos en las primeras clases, el 65%, ese mismo sodio y esas difusiones tan amplias que no están reguladas pueden servir para la expulsión de hidrógeno, que es el intercambio. Y ese intercambio, pues a la vez sirve para el siguiente fenómeno que va relacionado a la mejor a la generación de bicarbonato, ¿no? Entonces, ir dando realce a esos fenómenos que suceden masivamente y son los que tienen el compromiso mayor. Y después de eso, pues a lo mejor hay otros fenómenos que van sucediendo simultáneamente, pero tienen menos peso. Igual en las porciones distales, pues con la regulación, o sea, cuál sería el primero o el segundo regulador más importante, y sobre eso a lo mejor sí tratar de ahondar. Y los otros, pues, bueno, sí se pueden mencionar, pero el problema de dar mucha información es que no termina uno de darle una comprensión a la misma. También hay algunos detalles, por ejemplo, para que no se pase, la milorida no tiene nada que ver con la aldosterona. Ese va más relacionado a lo mejor a la espironolactona. La milorida, acuérdate que actúa en el canal epitelial de sodio distal. O sea, es un medicamento muy específico para ese canal de sodio, pero las regulaciones del receptor de mineralocorticoides, que ahí es donde sí actúan medicamentos como la espironolactona, pero la espironolactona es el prototipo, pues bueno, va para ese sentido, ¿no? Este es más hacia un canal y específicamente el de sodio hidrógeno. Enseñé como que algunas observaciones, pues en general, pues el esfuerzo es notable, o sea, se ve que lo que tuviste que leer es una cantidad bastante grande, y ya no digo la preparación de todas las diapositivas y las flechas y tratar de darle una continuidad a un tema que son páginas y páginas y páginas y de varios libros, ¿no? En esa parte te felicito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues bueno, bien, Rubén. Creo que ya dieron las 8, como el sticker de Los Increíbles a trabajar.